Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que se van sumando para compartir esta nueva edición de nuestro Tech Forum. Mientras más gente se va conectando, me presento. Mi nombre es Ana Senclusen y quiero darles la bienvenida a este webinar titulado De los robots industriales a los humanoides. ¿Una nueva era para la industria? Durante esta nueva edición vamos a poder hacer zoom en la evolución acelerada de la robótica en España, impulsada por la automatización industrial y las nuevas tipologías, analizando mercado, evolución y tendencias futuras. También vamos a escuchar la visión de los fabricantes, desarrolladores y asociaciones sobre especialización versus robots, generalistas, el papel del edge computing, los retos de adopción para identificar oportunidades para empresas y profesionales. Para hablar de este tema, esta tarde nos van a acompañar Laurent Bodin, CEO de Yaskawa, Roberto Carrera, consultor comercial de GPROM, part of Telefónica Tech, Sergio Gómez, director comercial de Aristeril, Alfonso Muñoz, Business Development and Strategic Alliances de AER, y Ana María García Aliaga, Industry Business Development Manager en Telefónica. Durante el webinar vamos a invitar a todos los que están escuchando a que hagan preguntas que vamos a responder al cierre. Y vamos a dar por iniciado este Tech Forum. Los dejo en manos de Ana. Bienvenidos. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos también los que nos estáis acompañando esta tarde. Bienvenidos a esta sesión, donde me gustaría empezar destacando cuál es el objetivo que tenemos con esta charla de hoy. Es muy claro, entender cómo la automatización y en concreto la robótica está dejando de ser una opción para convertirse en un elemento clave dentro de las estrategias de la compañía. Porque hay algo que estamos viendo de forma muy clara en la industria dentro de nuestro país, y es que la automatización ya ha dejado de ser algo que está por venir a algo que ya está pasando, y además a un ritmo cada vez más acelerado. De hecho, nos encontramos ahora mismo en un momento donde ya podemos afirmar que estamos ante un auténtico punto de inflexión, sobre todo en los últimos años. Estamos pasando de un momento en el que automatizar era una forma de diferenciarse a un escenario en el que es directamente una condición para poder competir. La automatización ya no va solo de tecnología, sino que se ha convertido en una decisión estratégica. Y en concreto en España, este crecimiento viene impulsado en los últimos años por tres grandes factores. Toda la transformación y la digitalización de la industria, la escasez que nos encontramos en la mano de obra en determinados perfiles y la necesidad de operar con mayor eficiencia, flexibilidad y resiliencia. Pero en todo este entorno hay un cambio aún mucho más importante, y es que la robótica está evolucionando desde sistemas que antes eran aislados a sistemas totalmente inteligentes y conectados. Hoy en día ya no hablamos solo de brazos robóticos en una línea de producción, sino que hoy en día hablamos ya de robots colaborativos, robots móviles autónomos, AMRs, capaces de navegar de forma inteligente en entornos dinámicos y en un futuro, como veremos a lo largo de toda esta charla, incluso robots cada vez más versátiles o humanoides. Pero además, todo esto hay que tener en cuenta que se tiene que dar bajo un ecosistema conectado. Ecosistemas que tomen decisiones en tiempo real, se apoyen en sensores IoT con inteligencia artificial y necesitan estar conectados para coordinarse y adaptarse al entorno. Es decir, pasamos de automatizar tareas a orquestar operaciones completas. Y para eso necesitamos dotar a estos sistemas de tecnologías, como también veremos, como inteligencia artificial, conectividad avanzada, edge computing, 5G, plataformas de datos. Aquí es donde en Telefónica nosotros vemos una gran oportunidad, el poder conectar el mundo IT con el OT para que la robótica realmente genere un impacto real en el negocio de nuestras industrias. El valor ya no está solo en el robot, sino en cómo se conecta, cómo procesa los datos y cómo se integra en el conjunto de todas las operaciones. Como comentaba Ana, pues para profundizar en todo este tema, hemos estructurado nuestra charla en 3 bloques. El primero de ellos, donde vamos a hablar del contexto de mercado para entender cómo estamos haciendo a día de hoy, cómo lo estamos impulsando toda esta evolución. Y para ello voy a comentar con Alfonso Muñoz, de la Asociación Española de Robótica. Alfonso, ya entrando de lleno en este primer bloque de contexto de mercado, cuéntanos cómo está evolucionando realmente la adopción de la robótica en la industria española. Y, además, desde tu experiencia, ¿qué sectores son los que, desde tu punto de vista, están liderando esta evolución? Muy bien. Como sabéis, la Asociación Española de Robótica forma parte de la Federación Internacional de Robótica y, por lo tanto, pues manejamos datos sobre parque de robots, implantación de robots anuales.
Para que os hagáis una idea, para poner contexto, en el mundo se están instalando 550.000 robots anuales aproximadamente. Y de estos robots que se instalan, prácticamente la mitad se instalan en China. Esto ya nos da una dimensión de lo que está avanzando ese país con respecto al resto. En Europa, España es el tercer país por detrás de Alemania e Italia en la implantación o en la instalación de robots anualmente en nuestro continente. Eso es un buen lugar, pero aún así las cifras de momento tampoco son estratosféricas. Estamos hablando que en España se están instalando unos 5.500 robots anuales. Aquí tenemos que diferenciar entre robótica industrial, que son esos brazos robóticos que vemos o que imaginamos en los procesos productivos de las industrias, y después la robótica de servicios, que incluiría la robótica móvil y los androides, los cuadrúpedos y otros robots en otros sectores de servicio. En la robótica industrial, el 50% aproximadamente, redondeando la cifra, se está instalando en el sector del automóvil. Sigue siendo todavía un sector predominante, fue el que empezó a tirar de los robots, pero es verdad que pierde posiciones con respecto a otros sectores que crecen. Por ejemplo, el de metal maquinaria, ese sería el segundo con un 25% aproximadamente de instalación de robots, y el tercero sería ya alimentación y bebidas, que todavía está con el 10%, pero también con una tendencia de crecimiento pues por encima del 10%, prácticamente del 15%. Y después hay otros sectores que van creciendo también, como por ejemplo farma o el sector químico. Si hablamos de robótica de servicio, la robótica móvil es la más importante, y ahí tenemos plataformas móviles, sobre todo en logística, que sería el 70% de esa robótica de servicio. Y por detrás ya estaría la hostelería o la limpieza industrial con 13 y 10% respectivamente. Esos son los sectores que siguen y un poco la distribución de la aplicación de robots en nuestro país. Muchas gracias, Alfonso. Para continuar, quería comentar con Roberto de Gipron para que nos contase. Roberto, ¿qué factores crees que están acelerando o frenando tal vez actualmente la automatización de las empresas? Gracias a todos, buenas tardes, gracias por compartir este rato con nosotros, a ver si podemos dar un poquito más de claridad a lo que es la automatización y robótica, ¿no? La automatización industrial está avanzando de forma clara en todas las empresas, impulsando principalmente 3 factores que creo que son determinantes, ¿no?, para la automatización y la industrialización de procesos, ¿no? La escasez de mano de obra está clarísima, ¿no? Tenemos un problema con encontrar perfiles que estén dentro del mundo de la automatización, y hablo de la automatización en todo el ámbito de lo que es la instalación, el montaje, la puesta en marcha de equipos automatizados, robótica móvil. La precisión y la madurez tecnológica, ¿no? También tenemos una madurez tecnológica muy importante que avanza muy rápido, y necesitamos muchísimo talento para poder seguir avanzando en nuevos procesos o actualizar los procesos industriales que hoy tenemos, ¿no? Como comentaba bien Alfonso, estamos en un proceso de crecimiento en el mundo del food and beverage, estamos en logística y intralogística muy fuerte, entrando con procesos de robótica móvil, quizá ya luego lo comentarán, pues el tema de humanoides, estamos con cuadrúpedos, estamos con robots a mucha velocidad, estamos diseñando sistemas para apilar o para paletizar de forma caótica y automática para toda la parte de logística y intralogística, que es muy importante. Y luego la calidad de los procesos, ¿no? La calidad que tiene el poder tener una muy buena calidad en el proceso, que sean abiertos, que sean competitivos y que sean fáciles de utilizar. Y creo que también es un factor determinante para todo este proceso y para que funcione bien, que sean flexibles, ¿no? Que tengan flexibilidad a la hora de poder adaptarse a toda esta amalgama de productos hoy en día y estos cambios tan rápidos que necesitamos hacer con los nuevos productos que hoy en día se diseñan para el mercado. Ya no hay grandes tiradas de productos, sino que necesitamos poder tener flexibilidad
de la automatización para absorber toda esta diferencia que tenemos de productos dentro de una misma empresa, dentro de un mismo proceso industrial. Por aquí estaría un poquito. Muchas gracias, Roberto. Pasando ya al siguiente bloque, hemos visto ya el contexto. Ahora me gustaría que bajáramos más un poco al terreno práctico, ¿no? A entender realmente las necesidades que presentan las empresas frente a las capacidades tecnológicas que, como estás comentando, actualmente tenemos. La realidad es que el reto no está ya en la tecnología en sí, sino en cómo llevar todo este potencial al negocio para que genere un valor real en las industrias, ¿no? Entonces, para entender un poco más cómo se está resolviendo este punto a día de hoy y desde la experiencia del sector en la robótica, me gustaría preguntar a Laurent de Yascagua y a Sergio Artisteril qué están pidiendo hoy realmente las empresas cuando se plantean proyectos de robótica. Laurent se quedó ahí. No sé si están... Sí, ¿empiezas tú, Laurent? Vale, entonces lo que se está pidiendo y lo que se plantean los clientes en el momento de decidir por la inversión en robot es, por supuesto, un retorno sobre la inversión. Y el primer retorno es el retorno económico, es para decir ser o más eficiente o reducción de coste, pero normalmente va de la mano con un aumento de producción. Lo que se busca también es que es competitividad. Hay que saber que a nivel industrial hay mucha automatización, entonces en el caso de España, por ejemplo, o de Iberia, hay que competir contra, por supuesto, las zonas de aquí, pero también contra el resto de Europa y contra China. Entonces, la automatización es una manera también de anticipar los futuros problemas de competitividad. También lo que se busca en términos de retorno sobre la inversión es la mejora de la calidad. También se busca lo que llamamos de total cost of ownership, es para decir lo que va a costar esta máquina durante todo su tiempo de vida. Entonces, a nivel de mantenimiento, y cada vez más uno de los criterios es lo del consumo de energía, que por supuesto, dependiendo del tipo de robot o de la tecnología que se va a usar en la fábrica, puede haber un impacto a veces tan grande como la inversión original a nivel de mantenimiento y de consumo de energía. No sé si quieres añadir algo más. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, desde mi punto de vista, bueno, como integrador de robótica móvil desde hace 15 años, para mí hay tres pilares. Inicialmente los clientes siempre nos han pedido, pues lo que comentaba Laurent, ¿no? Un retorno de inversión muy ligado al ahorro quizás de personal, ¿no? Como primera variable donde poder cuantificar el retorno de la inversión. Esto ha ido evolucionando a medida que la robótica y la automatización ha ido entrando en los procesos, porque cada vez más la automatización forma parte intrínseca de lo que es un proceso de fabricación. El concepto de la calidad, el propio proceso en sí ya está basado en la automatización, no se concibe como un proceso manual. Entonces, ahí ya, por supuesto que está la variable productiva, la variable de productividad, la variable de ahorro, pero ya hay una variable básica que es la calidad, la trazabilidad, el que no se pueda fabricar de ninguna otra manera, ¿vale? Tradicionalmente, pues los procesos han ido automatizándose y cada vez más, en este caso nosotros vemos la robótica móvil como una parte intrínseca de lo que es un proceso productivo. Aquí al fondo tengo un robot móvil que utilizamos pues para introducir controles robotizadas. Es un sistema que hoy en día pues no se concibe el poder realizarlo de ninguna otra manera, ¿de acuerdo? Y también es un tema que ha salido, una variable que ha salido anteriormente y sobre todo está empezando a aflorar, que es la falta de personal
cualificado para algunos procesos, bien porque sean tareas tediosas, bien porque sean tareas repetitivas, pero las empresas, y te diría cada vez más, incluso centro y norte de Europa, están remarcando que es que no tienen personal para sus plantas y que está siendo pues un problema, porque ya no es que quieran ahorrar, es que están teniendo problemas para encontrar personal para operar sus procesos, ¿no? Ahí la automatización pues resuelve perfectamente esta dificultad. Muchas gracias, muy interesante. Y aprovechando y ligado a todo esto, me gustaría saber a nivel de robots, cómo han evolucionado sus capacidades, las capacidades de los robots, para responder a estas necesidades que hoy en día se están pidiendo en este tipo de proyectos de robótica. No sé si quieres continuar tú, Sergio, o pasamos para Logan. Sí, Ana, continúo yo si quieres. Bueno, para mí hay solo una palabra que es la inteligencia. Últimamente muy de moda, ¿no? La inteligencia en la robótica, nosotros que venimos del mundo de la robótica móvil, antiguamente, hace años, hablábamos de AGVs, ahora les llamamos AMRs. A mí me preguntan muchos clientes, digo, ¿pero qué diferencia hay entre una AGV y una AMR? Pues es lo mismo, pero con mucha más inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos robots son mucho más funcionales, pueden decidir ellos mismos y esto además ha explotado recientemente y está ligado con la palabra inteligencia, pues con los módulos de inteligencia artificial. Ahora esta tecnología, estas nuevas herramientas basadas en módulos de inteligencia artificial nos están ayudando a incrementar de forma exponencial nuestro desarrollo y las capacidades, por ejemplo, de empresas como Artiseil, que es una empresa pequeña española de unas 50 personas, podamos evolucionar y desarrollar nuestra robótica, pues os diría que a 15, 20 veces la velocidad a la que estábamos desarrollando hace un año y medio, ¿vale? La IA está permitiendo llegar a funciones y a modelos de tecnología dentro de nuestros robots que, bueno, antes eran impensables o solo, pues, colaborando a lo mejor con centros tecnológicos muy expertos, ¿vale? Así que, bueno, la inteligencia es el factor diferencial hoy en día en la evolución de la robótica. Muy bien. Logan, no sé si quieres comentar tú algo o continuamos en este sentido de capacidades para robots. Vale, pues por último, en esta parte me gustaría preguntar ahora a Roberto de Gipron cuáles son a día de hoy. Pero pienso que tengo que responder. Perdón, Logan, no sé si querías aportar algo más con respecto sí, cómo han evolucionado las capacidades de los robots en el 2010 o 2015, cuando empezó lo de la industria 4.0. Los ejes para mejorar las capacidades de los robots era lo de la visión, que ahora llamamos de visión artificial, y lo de llamábamos esto de las piernas en su tiempo, pero al final han sido, como decía Sergio, AMR o AGVs. Ahora la clave para cómo pueden evolucionar la robótica, llamamos esto de Physical AI, es para decir que el robot tiene que ser la interpretación de lo que se puede calcular ahora o determinar de manera determinista, además, por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se traduce? Se traduce que un robot se puede mover, puede ver, pero también puede tomar sus propias decisiones en el momento de hacer su trabajo. Entonces, ¿qué significa? Significa que en un entorno desconocido o poco conocido, el robot puede reconocer lo que tiene que hacer conectándose a la IA y también procesar datos. Por ejemplo, si le ponemos en un entorno y le decimos de
de coger solo las fresas en el medio de varios tipos de fruta, por ejemplo, entonces podrá coger solo la fresa. Y así aumenta el campo de las posibilidades de la robotización. También lo que ha evolucionado mucho es que el robot es cada vez versátil en el sentido de, por ejemplo, lo que va a presentar Sergio de la robótica humanoide, pero también hacemos robots cada vez más dedicados a aplicaciones y no tienen nada de humanoide, pero son muy expertos en lo que se tiene que hacer en su entorno, por ejemplo, en el entorno nuclear o, por ejemplo, en el entorno medical, que son robots que solo pueden hacer una aplicación y a veces una sola operación. Y en este caso el robot no es nada versátil, pero muy, muy, muy preciso. Entonces se busca un poco de todo. Un robot inteligente humanoide y un robot muy preciso que se puede controlar de manera remota, por ejemplo. Muchas gracias. Aquí vemos eso, que la IA es clave para el avance de estos robots. A nivel de cómo se implanta realmente en una planta, me gustaría contar con Roberto de Gipron para que nos cuentes cuáles son a día de hoy los principales retos a los que a la hora de llevar la robótica desde la tecnología hasta su implantación real en una planta industrial. Pues te diría que en este momento tenemos 3 retos. Uno tiene que ver con la industrialización, la implantación. El otro debería ser el conocimiento de las compañías, de las empresas donde hay que automatizar. Y luego todo lo que significa el dato y la inteligencia hoy en día en los sistemas de robótica industrial, ¿no? Como primero, la tecnología para implantar, para integrar no solamente hace falta un robot, hace falta conocimientos del proceso en el cual vas a integrar el robot, conocimientos de visión. Manipular piezas aparentemente parece fácil, pero no lo es. Tienes que conocer los sistemas que tenemos para coger piezas, qué tipo de piezas cogemos, si cogemos algo que es pequeño, grande, duro, blando, pesa mucho, cómo lo manipulamos. El software de control, ¿no? La comunicación entre las máquinas existentes y la conexión de los sistemas de gestión de fábrica. El desafío no es solo instalar un robot, sino integrarlo dentro de un sistema productivo que ya está funcionando y, por lo tanto, cambia muchos aspectos antes y después del elemento productivo. Por lo tanto, la integración es ingeniería, desarrollo y ingeniería, ¿no? Para mí es básico. Un buen desarrollo, buena ingeniería da una buena integración, ¿no? Y aquí en Gipron lo conocemos bien, ¿no? La ingeniería es la base de un buen trabajo a la hora de instalar cualquier proceso productivo automatizado en un cliente. Luego es importante, y nos damos cuenta cada vez más que, sobre todo yo que visito muchísimas empresas y muchísimas compañías, nos ocurre que nuestros clientes no son capaces de identificar aquellas necesidades de automatización que hoy en día en el mercado que pueden sustituir muchos de sus procesos productivos manuales que hoy en día utilizan, ¿no? Tenemos una parte de divulgación y utilizar todos los canales posibles, como puede ser este, para que todo el mundo entienda que se pueden hacer muchísimas cosas hoy en día automatizando un proceso, ¿no? Y que automatizar un proceso, como habíamos hablado antes, no solamente gana en calidad, sino también aumenta el Logan, el tema del ROI y el tema de muchísimas cosas, ya que hoy en día creo que hay que pensar que automatizar un proceso es lo más importante, lo más interesante de una fábrica, ¿no? Lo que tiene que hacer una fábrica. Y debemos decirle a nuestros clientes que se puede hacer muchas cosas de las que ellos creen que no se puede hacer, ¿no? Y divulgar muchísimo y hacer concienciar mucho de que automatizar es el futuro y que tenemos que ir ahí. Y que además el robot está democratizado, ¿no? O sea, hoy en día los robots ya no son caros, ya no son solo para el automóvil o para la automotriz y que cualquiera puede adquirir un robot para hacer un proceso productivo que aparentemente hoy en día está haciendo de forma manual. Y también existe el tema de la inteligencia de los sistemas, ¿no? Cada día los sistemas que más integramos en nuestras células son muchísimo más inteligentes. Utilizan IA, módulos de IA, Deep Learning y muchos otros sistemas para poder trabajar mucho mejor, mucho más rápido, con mejor calidad y que los procesos productivos sean de muchísima más calidad. Para mí eso es importante y por eso la fábrica tiene que ser capaz de procesar grandes volúmenes de información bajo
baja latencias y mucha disponibilidad, ¿no? Y yo te voy un poquito a ti, Ana, la pregunta para comentar también qué papel podría jugar clave el edge computing y la conectividad avanzada para empezar a trabajar dentro del mundo industrial, ¿no? Dentro del mundo de la automatización. Vale, pues aquí nosotros vemos que estas tecnologías como la conectividad avanzada, el edge computing, lo que permiten es ser un habilitador clave para que los robots puedan tener ese ecosistema conectado. Aquí, como comentaba Sergio Logan, ya no hablamos solo de inteligencia artificial, sino además dónde se aloja esa inteligencia artificial, dónde está la capacidad de procesamiento y de cómputo. Nosotros dentro de Telefónica tenemos un plan, Telco Cloud Edge, en el que estamos evolucionando desde modelos más tradicionales, donde antes todo dependía de la nube o dependía de sistemas on-premise y locales aislados, hacia un modelo mucho más distribuido, con total soberanía, donde este Telco Cloud Edge, que son 17 nodos que tenemos distribuidos a lo largo de la geografía española, donde no solo tenemos el alojamiento, sino las capacidades de cómputo a través de GPUs de inteligencia artificial, pues se convierte en una pieza clave. Estamos trabajando en evolucionar pues, hacia arquitecturas totalmente distribuidas, seguras y también soberanas. Esto es importante en robótica. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que, como hemos dicho, estos sistemas necesitan estar todo el ecosistema de la fábrica necesita estar conectado, tomar decisiones en tiempo real, son claves, decisiones inmediatas y además operar en entornos críticos donde son procesos críticos con valores totalmente, con el dato totalmente crítico, donde la fiabilidad, la seguridad y garantizar la continuidad del negocio es un aspecto fundamental. Aquí es donde vemos que nuestro Edge Computing de Telefónica pues, aporta un valor realmente diferencial. Nos permite tener todas estas capacidades que necesitamos para los robots de IAS muy cercanas al entorno industrial con ventajas muy claras. Pues tenemos más flexibilidad, tenemos capacidad de escalar a mayor escala y muchísimo más rápido, replicar servicios de manera totalmente inmediata, sin depender de hardware específico en cada fábrica, en cada máquina o en cada robot. En este sentido, además, vemos y lo que abogamos en nuestro plan Edge Computing es que estamos creando un nuevo paradigma basado en 3 elementos estructurales, ¿vale? Primero, la soberanía del dato, muy importante en los tiempos en los que hoy nos encontramos, ¿vale? Queremos saber dónde está el dato y quién los controla, todo bajo el marco de la Unión Europea, ¿vale? Conectividad avanzada, donde la red, como digo, ya deja de ser solo transporte y se convierte en una plataforma de computación. Y además tenemos capacidades de priorizar el tráfico, garantizamos esas bajas latencias y la calidad de los servicios en estas aplicaciones críticas, ¿vale? Y esto, pues, como podréis imaginar, es especialmente relevante en estos entornos de robots móviles, de sistemas colaborativos o de entornos dinámicos en todos estos procesos productivos. Entonces, aquí, pues, el Edge, en definitiva, no solo acerca la computación, sino que lo que pretendemos es redefinir el cómo se despliega y cómo escalan estas soluciones en la industria, ¿vale? Para realmente convertir y hacer que toda esta adopción de tecnologías como la robótica, pues hacerlo de manera más sencilla, flexible, segura y sobre todo pues con entornos reales que aporten un valor al negocio tangible. Vale, y en este sentido ya vamos a pasar ahora al último bloque, ¿vale? Porque está claro que ya tenemos claro que tenemos la tecnología, tenemos estos casos de uso, sabemos cómo lo están aplicando a día de hoy las empresas y cómo se están desplegando estos proyectos, pero ahora en este último bloque ya entramos hacia una pregunta casi inevitable. ¿Hacia dónde va todo esto? Porque a día de hoy, como sabemos, la robótica no para de evolucionar y probablemente lo más interesante está aún por venir. Entonces, si os parece, vamos a levantar un poco la mirada, vamos a mirar hacia los próximos años y aquí me gustaría de nuevo lanzar la pregunta hacia Laurent y hacia Sergio para que nos contaran cómo creéis que va a evolucionar la robótica industrial en la próxima década y ya de paso si nos enseñas ahí lo que estáis manejando. Bueno, empiezo yo de cómo va a evolucionar la robótica industrial
a nivel mundial. El primer tema es que quizás de cara a 10, 15 años no se hablará más de robótica industrial o robótica de servicio, pero como lo decía el CEO de NVIDIA, es que cada movimiento al final será robotizado. Entonces, todo lo que es movimiento será robotizado y se podrá capitalizar sobre las tecnologías industriales para servir la robótica de servicio y viceversa. Entonces, yo no creo que será, como lo dice Elon Musk, todo robotizado con todos humanoides para todo, porque hay justamente lo que es el más importante a nivel industrial, que es el retorno sobre la inversión. Hoy ya podríamos fabricar casi todo en unas fábricas sin personas, pero costaría millones para fabricar un bolígrafo, por ejemplo. No tiene sentido en este caso de robotizar a tope. Y a nivel de la clave de cara al futuro es realmente si podemos hacer que la inteligencia artificial encadenado con el almacén de datos sea eficiente y suficiente a nivel de estadísticas de errores para poder asegurar una producción industrial fiable. Porque al final se trata de ello. De llegar al 80% de calidad o al 90% de calidad cuesta algo, pero para ganar los 10 últimos %, para que el robot pueda hacer realmente lo que se tiene que hacer en su entorno, tomando las decisiones solo, cogiendo la pieza la más adecuada para montar su montaje, por ejemplo, su producto, es el tema más importante. Hay que fiabilizar la inteligencia artificial para que sea compatible con la industria. Y para resumir es esto, pedimos algo a ChatGPT, él nos contesta. Puede ser una tontería, puede ser algo bueno, pero nos contesta siempre. En robótica no se puede hacer así. La respuesta tiene que ser exactamente lo que se necesita hacer por temas de seguridades, por temas de producto. Y vuelvo al tema inicial por el tema de retorno sobre la inversión. Gracias, Loren. Sí, a ver, 10 años. Bueno, yo justo estoy compartiendo aquí con vosotros pues el escenario que tenemos en Alogimat. Estamos exponiendo mi compañero y partner Ale Parisé de la empresa Humandroid está trabajando con nosotros en lo que, bueno, ya veis aquí detrás mío, pues un humanoide. Esto, pues yo creo que va a ser el siguiente paso, el siguiente avance dentro de lo que es la robótica. Estamos empezando con lo que es la tecnología humanoide en varias de sus formatos, no solo con perros, con humanoides con piernas, con plataformas móviles. Es el inicio. Para que entendáis un poco cómo planteamos nosotros la evolución de este nuevo paso hacia adelante en lo que es para nosotros el nuevo salto. El humanoide actualmente está, bueno, nosotros lo estamos planteando con lo que son pruebas de concepto. Ahora mismo estáis viendo una teleoperación, ¿vale? Mi compañero Ale, a través de unas gafas de realidad virtual, está teleoperando el robot, ¿de acuerdo? Si veis el humanoide, el robot está reproduciendo los movimientos de Ale. Estos movimientos, la idea es que el robot recoja información. Nosotros con esta información lo que hacemos es un procesado digital. Reproducimos miles de variables sobre estos movimientos de forma que podemos generar un software, un programa que podemos descargar posteriormente en el humanoide para que el humanoide luego reproduzca esa tarea. El humanoide, ojo, o los humanoides, cualquier humanoide, cualquier robot que produzca la misma tarea, exactamente la misma tarea, podrá enriquecerse de este mismo programa que acabamos de desarrollar. Si queremos hacer una variante sobre ese programa, lo que tenemos que hacer es, bueno, volver a teleoperar, añadir esos datos
dentro del proceso y repetir la operación, ¿de acuerdo? Con este proceso lo que estamos haciendo es enseñar, hacer el aprendizaje, que es la palabra de moda sobre la tecnología humanoide, el aprendizaje, el entrenamiento, para que este tipo de dispositivos que consideramos pues van a ser el siguiente presente casi de la robótica móvil, pues puedan empezar a hacer pues pequeñas tareas. Ahora mismo estamos empezando. Lo que estamos planteando a día de hoy son pruebas de concepto en empresas industriales que tienen pues una alta carga de procesos repetitivos de todo tipo, ya sea pues alimentación, automoción, farma, cualquier sector, ¿de acuerdo? Estamos en este 2026 focalizándonos en pruebas de concepto para en 2027, a mediados de 2027, poder hacer ya primeras integraciones industriales con robots como este, que tienen capacidad de manipulación de hasta 10-15 kilos, pues pequeñas manipulaciones, pequeños movimientos, pequeñas funciones de picking, pequeñas alimentaciones a líneas de ensamblaje, procesos sencillos que paulativamente con el tiempo pues irán incrementando. Estamos empezando, es el principio, pero bueno, estamos convencidos que va a ser el siguiente cambio generacional disruptivo dentro de lo que va a ser el mundo de la robótica móvil. No sabemos hasta qué nivel, ¿no? Se habla de robótica industrial, se habla de robótica de servicios, en sanidad, en casa, para tareas domésticas, para hacer acompañamiento a personas mayores. Hay tantos campos de aplicación que la verdad que no sabemos hasta dónde va a llegar. Promete mucho y parece que el potencial va a ser inmenso. Estamos empezando, probablemente en 2-3 años el coste de estos dispositivos pues baje pues, mucho y crezca exponencialmente en capacidades. Es el principio y bueno, igual que hace 10-15 años empezábamos a desarrollar los primeros movimientos con AGVs en plantas del sector del automóvil, por ejemplo, pues este mismo proceso lo estamos viviendo ahora con la robótica humanoide. Así que, bueno, bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista de Artisteril, yo lo que os diría es que este va a ser, pues igual que hablábamos antes de la inteligencia artificial, del edge computing, de la gestión de la información, a nivel de hardware o de soluciones, pues pensamos que se va a orientar todo mucho hacia la robótica humanoide porque representa el solucionar aplicaciones que hasta a día de hoy pues no podíamos solucionar. Así que, bueno, este va a ser el futuro. Así que nada, pues compartirlo con vosotros y nada, que lo hayáis podido al menos compartir. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante el futuro que nos espera. Alfonso, a nivel de la Asociación Española de Robótica, ¿qué cambios crees que van a tener realmente en un futuro impacto en la industria? 3 cambios muy importantes. Uno, el de la escala del mercado robótico, porque antes hablábamos de que se están instalando 550.000 robots al año. Pensad que una industria como la automovilística vende 80 millones de automóviles al año. Y si hablamos del sector industrial automovilístico, automóviles, furgonetas, camiones, etcétera, estamos hablando de 23 millones o 25 millones. Quiere decir que el recorrido de la industria robótica es muy grande porque la industria robótica se va a convertir en un vertical tan importante o más que el automovilístico. Y eso es un factor importante. Y básicamente hacen falta 3 cosas: políticas públicas, políticas educativas y mejores productos y más competitivos, ¿no? Y todo eso estamos en el camino. El segundo impacto importante va a ser el tipo de aplicaciones de la robótica. Hay sectores como el packaging, como las energías renovables o como la micromovilidad que están adoptando
están creciendo fuertemente y están adoptando robótica. Quiere decir que la robótica va a participar en procesos en los cuales hasta ahora no está participando. Es decir, que ahí también hay un gran campo para el crecimiento y para la transformación. Y el tercero es la convergencia de tecnologías. Y ahí precisamente tú, Ana María, ya lo has comentado. Tecnologías como la robótica, que convergen con la inteligencia artificial, convergen también con la conectividad y con el edge computing, lo que convierten es al robot en un nudo dentro de una red, pero un nudo muy especial. Es un nudo que puede interactuar con el entorno, que puede analizar in situ datos, que puede tomar decisiones in situ, basándose en análisis de datos con fuentes de datos y una capacidad de cálculo enorme. Quiere decir que eso lo que se traduce es en competitividad para la industria, en flexibilidad, también has hablado tú también de flexibilidad, y en mayor seguridad, también has hablado tú de mayor seguridad. Quiere decir que los cambios que se avecinan son enormes. Genial, muchas gracias, Alfonso. Y ya la última cuestión, ¿vale? Para terminar, pero no menos importante, para Roberto de Gipron, ¿vamos hacia un mundo de robots cada vez más especializados o, sin embargo, nos encontramos hacia un ámbito más de robots generalistas capaces de adaptarse a más tareas, a múltiples tareas? Una buena pregunta. Yo creo que más que robots especializados o no, van a ser procesos especializados o no, ¿no? Y lo comentaba muy bien ahora Alfonso, la adopción de la tecnología dentro del mundo de la tecnología, digamos, de Deep Learning, visión artificial, la IA, integrada a todos los equipos de automatización, sobre todo a los robots, va a ser disruptor, nos va a ayudar muchísimo a los procesos. ¿Y qué vamos a poder encontrar? ¿Cuál va a ser la diferencia en los procesos? Vamos a tener procesos de producción masiva, ya los tenemos hoy en día, ¿no? Producimos coches, móviles, cosas que tienen una tecnología muy concreta y se hacen de una forma muy concreta. Igual ahí sí que podemos ir a fábricas apagadas, fábricas en lo que se hace un producto de una forma determinada y como podemos analizar todo lo que es la operativa de control de ese elemento que estamos fabricando. Pues la tecnología puede ser una fábrica completamente apagada, donde entran varias cosas y sale una montada. Creo que como han cambiado las fábricas de los coches de hace 30 años aquí, ¿no? Yo he visto empujar los coches por una línea productiva y ahora ni los veo salir por la línea de producción, ¿no? Ha cambiado mucho. Y luego sí que es verdad que está emergiendo esa tendencia de la robótica a ser mucho más versátil. Toda esa tecnología nos va a ayudar a ser más versátiles, por lo tanto, podemos hacer producciones de alta variabilidad de diferentes productos y los podemos ir adaptando prácticamente al mismo tiempo que los vamos fabricando, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer un análisis muchísimo más rápido, ¿no? No tenemos que sacar ningún elemento de producción, analizamos, hacemos un cambio en la máquina anterior y por lo tanto seguimos produciendo y podemos ir cambiando la variabilidad, ¿no? Podemos ir entrando productos de diferentes formas, empaquetándolos en el mismo sitio hoy en día a una velocidad realmente espectacular con algún proyecto que hemos desarrollado también por aquí, por Gipron. Para mí serían esas las dos cosas más importantes, ¿no? La producción masiva y la tendencia hacia la robótica más versátil en alta variabilidad de productos, ¿no? Eso sería un poquito para mí, Ana, la forma de ver hoy en día la especialización de lo que es la robótica, ¿no? Y hacia dónde tiende. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Hemos visto algo muy claro aquí. La robótica está evolucionando a gran velocidad, impulsada además no solo por esta necesidad de automatización, sino también por toda la madurez de las tecnologías que le rodean, lo cual está haciendo cada vez que sea más potente, accesible y flexible. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por compartir vuestras experiencias. Y todas estas experiencias también han despertado preguntas por parte de la audiencia. Vamos con la primera pregunta. ¿Tenemos números sobre la robótica en defensa? En tal caso, ¿los drones se consideran dentro de ese número? ¿Cómo se encuentra Europa? Creo que es una pregunta que podría responder Alfonso, bueno, y el que quiera complementar, por supuesto. Sí, bueno, la verdad es que no se recogen cifras de robótica para defensa.
La IFR se dedica a robótica industrial exclusivamente, pero además, bueno, existen estudios de mercado poco fiables y que más bien hablan de cifras en millones de euros. No podría dar ninguna cifra fiable, sinceramente. Tengo otra pregunta. Comentaban que de Europa, España está ubicada en el tercer lugar de adopción, lo cual es un dato fabuloso. ¿Cuáles consideran que son los sectores productivos donde el crecimiento se desmarca, positivo o negativamente, de las tendencias globales? No sé quién quiere responder. Quizás puedo responder yo. Sí, tú también. Mejor. Tienes los datos. No, digo que tú tienes los datos. Yo diría que, bueno, yo un poquito por lo que estamos viviendo este año, creo que el packaging y creo que la logística creo que está explotando en el mercado. Creo que los procesos con los robots móviles, los AMR, junto con las células productiva de alto rendimiento de lo que es la creación de producto empaletizado, creo que está explotando en este momento. Estamos subiendo 2 capas muy potentes en esta parte del sector. Luego, un sector también muy importante y que siempre es la carga y descarga de máquina y herramienta. Ahí también creo que la evolución con el robot colaborativo creo que está abriendo un mercado muy interesante a la hora de la movilidad de las piezas entre máquinas, ¿no? Yo creo que estas 2 partes están muy fuertes, es una tendencia muy fuerte hoy en día. Muchas gracias. Y tercera pregunta, ¿cuál es la brecha con respecto al segundo lugar y de dónde podemos ver detalles sobre esta afirmación? Aquí supongo que te refieres a países, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, el primero es Alemania en Europa con 25.000 unidades anuales. Recordemos que España está sobre las 5.500, o sea, prácticamente 4 y pico veces más. Italia está sobre los 10.000, 11.000, estaría el doble de España. Y estas cifras, pues bueno, las publica IFR, la Federación Internacional de Robótica, y supongo que habrá algún resumen de sus estudios publicados que se puede buscar en la red tranquilamente. Y si no, la Asociación Española de Robótica, pues disponemos de esas estadísticas porque nosotros contribuimos a alimentarlas con los datos españoles. Vale, muchísimas gracias. Bueno, y creo que no hay más preguntas. Llegamos al cierre del Tech Forum. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo de cerca este webinar. También darles las gracias a Loret, a Alfonso, a Sergio, a Roberto y también a Ana, que compartieron con nosotros su conocimiento sobre cómo va evolucionando la robótica en España. Y si todavía hay ganas de más, te invitamos a seguir y a visitar nuestra web, telefonicatech.com, a seguirnos en LinkedIn, en X, en Instagram y darle a la campanita de nuestro canal de YouTube, donde vas a poder encontrar este webinar que va a quedar grabado y otros webinars también anteriores y todas nuestras novedades. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Chao.